¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N, prácticamente las 10:30 de la noche en todo el país. Y en este contexto, bueno, por supuesto, un gran programa para que estemos atentos para analizar lo que es este contexto y lo que ha dejado la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner aquí en C5N, en el programa Duro de Domar que conduce Pablo Dugan. Claro, son muchas las repercusiones, esto es cierto, hay que marcarlo, pero quizás para el análisis político, sobre todo para saber qué es lo que viene en términos de estrategia y también de táctica electoral, que es, en definitiva, mucho de lo que habitualmente analizamos en este programa. Quizás hay dos o tres cuestiones que son centrales, ¿no? Yo siempre digo que el valor que tiene siempre una entrevista, más allá del mensaje en sí, es el contexto en el cual está planteada cada una de esas ideas. Y me parece que Cristina Fernández de Kirchner ha dejado clarísimo cómo piensa la actual coyuntura de carácter político, social, económico y también cómo proyecta justamente y cuáles son los elementos más valiosos dentro de ese ecosistema, tal y como lo piensa la vicepresidenta. En ese contexto, puntualmente, en ese contexto, me parece que hubo sobre todo, primero, la ratificación de que, como hemos dicho en este programa varias veces, pero por supuesto la militancia no está de acuerdo y uno lo entiende desde el corazón, está clarísimo. Bueno, Cristina no va a ser candidata a la presidencia de la Nación. Esto lo ha ratificado y quizás ese es el punto de partida. Pero quizás a partir de allí es donde me parece que hay dos o tres definiciones que son centrales y que van a dar forma, van a conformar esa especie de morfología que va a tener nuestro análisis en el programa del día de la fecha. Señor director, yo quiero que pongamos al aire brevemente el fragmento, el párrafo donde Cristina Fernández de Kirchner hace una referencia inexorable a cómo ella ve que serán las próximas elecciones y cuál es el formato que va a tener, cuál es la coyuntura que va a estar desplegada justamente en esta contienda electoral. A ver si lo podemos ver. Estamos ante un momento difícil, pero creo que en estas elecciones van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más. O sea, vos tenés en cuenta que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Claro. Bueno, ahí está el elemento con el cual me parece que nos tenemos que quedar, ¿no? En esta definición de que lo más importante hoy por hoy no es el techo, no es el tope, sino que es el piso que eventualmente podría llegar a tener alguna candidatura. Claro, en el imaginario uno podría pensar que, y siempre referenciado a lo que son las PASO, ¿no? Que es la primera instancia más importante, que el resultado de una PASO puede leerse de distintas maneras. Lo que dice Cristina es que la PASO no es solamente una especie de encuesta hacia adentro que tiene cada una de las coaliciones o de los espacios políticos, sino que lo que marca muy bien es que la PASO cuenta en esa carrera electoral. ¿De qué forma? Bueno, amplificando lo que muchas veces son las lecturas que se hacen sobre esa primaria. Y le voy a poner un ejemplo que es lo que quiere decir Cristina. Bueno, no somos exégetas, por supuesto, de su palabra, pero sí me parece que tiene que quedar en claro cómo lo piensa ella, para quizás poder adelantarnos un poquito a cuáles son los próximos pasos. ¿Cómo lo piensa Cristina? Bueno, Cristina piensa que al final del día, al final de lo que podría ser el resultado de la PASO, uno en general, en lo que se proyecta en términos de la sociedad y como la propia sociedad va a leer el resultado, bueno, va quizás a saldar lo que va a ser, primero, un resultado por espacio, es decir, podría en todo caso sumar lo que son las candidaturas, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, tanto de Patricia Bullrich como también de Horacio Rodríguez Larreta, y sacar un número de allí. ¿Compararlo contra qué? Bueno, comparado contra lo que va a sacar en la PASO Javier Milei, pero también contra lo que podrían sacar los distintos candidatos o precandidatos del Frente de Todos. Entonces, claro, uno analiza, si Cristina no va a estar allí en la competencia, ¿cuáles son esos candidatos o precandidatos tal y como los conocemos hoy? Bueno, está Agustín Rossi, está Daniel Scioli, está Juan Grabois, por ejemplo, hay otros más, por supuesto que
Pero lo cierto es que esos podrían ser los referentes y a partir de allí entonces lo que va a marcar el resultado electoral. Cuando uno lo suma, bueno, potencialmente uno podría adivinar que esos resultados podrían ser parejos, pero ¿cuál va a ser la lectura al día siguiente? Y lo que dice Cristina Fernández de Kirchner es que la lectura al día siguiente va a ser la lectura de carácter individual y que en esa lectura de carácter individual quizás Javier Milei podría ser uno de los máximos exponentes, de los máximos beneficiados de esa PASO. Es decir, que Javier Milei podría tener eventualmente, en lo que imagina Cristina Fernández de Kirchner, 25, 28 puntos, por un poquito más, un poquito menos, pero podría ser uno de los que encabece justamente esa lista. Acto seguido, y en función de las encuestas, uno podría pensar que podrían ubicarse Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, o a la inversa, pero lo cierto es que el 1, 2, 3 potencialmente podría estar allí. Y que en el cuarto lugar podría entrar, no sé, por ejemplo, un Daniel Scioli, un Agustín Rossi, y está claro que la lectura sería de carácter individual y que eso es parte, entiende Cristina, de la contienda electoral, que eso puede empujar a un candidato o también lo puede casi apartar de la carrera electoral. Entonces, en ese plano, en ese punto, la estrategia hoy, pensada por Cristina Fernández de Kirchner, tiene que ver con esto, con cómo asegura a un candidato o a dos candidatos que sean potencialmente, bueno, muy competitivos, pero que además cuando venga la lectura en la PASO, en términos individuales, bueno, queden bien posicionados para dar la pelea. No estamos hablando ni siquiera del balotaje todavía, pero lo cierto es que eso está en este momento en la mesa de definiciones. Está claro también que el próximo paso, si uno presta atención, podría ser el próximo 25 de mayo. ¿No? Hay una secuencia de los últimos días, de las últimas horas. Primero la carta de Cristina Fernández de Kirchner, esa carta donde dice no voy a ser mascota del poder. Después la entrevista que dio en C5N, donde ya fue dejando más definiciones. Esta es una importantísima. Y quizás el tercer paso es ni más ni menos que el próximo acto, el 25 de mayo, se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en la presidencia de la Nación, pero también existe cierta especulación, eso no voy a negárselo. Y está claro que hay un referente propio del Frente de Todos, pero puntualmente del kirchnerismo, un referente que tiene la capacidad de tomar prácticamente la totalidad de los votos de Cristina Fernández de Kirchner, en caso de que no sea candidata, y llevarlos a un resultado como es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Es sobre Kicillof, sobre el referente en el cual hay que tener algún tipo de mirada, en particular de recorte, en todo caso, para las próximas horas. Bueno, allí estaremos, va a haber que estar sumamente atentos. Ahora, al margen de esto, Cristina hace un diagnóstico de lo que es la coyuntura y también de algunas cuestiones que son centrales. Se lo digo muy rápido porque me quiero meter de lleno en el análisis con las y los caníbales, pero lo cierto es que hay una descripción bastante acabada de lo que es la coyuntura, una coyuntura que Cristina describe de una forma muy particular y con un elemento que yo le decía incluso en el programa pasado, es una especie de parteaguas en la discusión electoral, como es la democracia, en un sentido puro, en un sentido intenso, profundo. No la democracia de baja intensidad, sino justamente la democracia que lo que va a terminar haciendo es, en todo caso, yo diría, entrando de lleno en las discusiones de carácter electoral, por más que no se mencione permanentemente la palabra democracia, democracia, democracia. ¿Qué dice Cristina Fernández de Kirchner? Se lo voy a leer para que sea textual y porque me parece que es importante cada palabra, ¿no? El lenguaje siempre presente, el lenguaje nos ayuda a pensar, y el lenguaje de Cristina que dice que en un determinado marco, en lo que viene, la democracia en general se perdió en lo económico, está haciendo una evaluación de los últimos años, ¿no? Se perdió en lo económico, presta atención, se degradó en lo social, siempre hablando de la democracia, ¿no? La democracia en lo social, bueno, dice se degradó, es decir, perdió nivel, perdió intensidad, y dice se rompe o está rompiéndose, en todo caso, tanto en lo político como en lo institucional. Y ahí, por supuesto, entra la Corte Suprema, entra el Partido Judicial, ¿no? Como va tallando y erosionando todo lo que es el marco de credibilidad que debiera tener el Poder Judicial en la Argentina, y que no lo tiene, por cierto.
¿no? Entonces, este es el diagnóstico, este es el parámetro en el cual se va a dar la discusión de carácter electoral. Ahora, me interesa más el foco, el plano en lo económico y en lo social, porque fíjese que es muy importante para Cristina Fernández de Kirchner esto. De hecho, gran parte de la entrevista, bueno, versó justamente sobre estas cuestiones, porque lo entiende un conector directo, no solamente entre lo económico y lo social, sino también entre lo que hace el partido judicial muchas veces, que es tomar partido. Tomar partido por quiénes, se preguntará usted. Bueno, por los grupos concentrados, por aquellos que hoy por hoy están dando la disputa para quedarse con una parte mucho más importante de la plusvalía o de la rentabilidad que genera la economía argentina. Siempre ha sido esta la decisión en última instancia. Y este es, creo yo, yo diría un elemento clave. Y esta es una hipótesis mía, por supuesto, pero Cristina Fernández de Kirchner lo que traza es lo que en economía o en matemáticas sobre todo se conoce como una identidad, que es que determinado tipo de formulaciones de un lado y del otro, del igual, es una identidad, es una igualdad, representan exactamente lo mismo por más que tengan distintas formas. Le doy un ejemplo. Para los economistas, la fórmula del Producto Bruto es Producto Bruto de un lado y del otro lado todo aquello que conforma el Producto Bruto. Entonces sería Producto Bruto de un lado igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, menos el saldo comercial. Todo eso sumado y restado, porque son exportaciones menos importaciones, hacen al Producto Bruto. Es decir, uno podría tener ese conjunto de un lado o directamente el PBI del otro y sería exactamente lo mismo. Bueno, lo que hace Cristina Fernández de Kirchner en este momento es decir, atención, porque el Fondo Monetario es igual a ¿qué? Es igual muchas veces a la escasez de dólares o al desmanejo en virtud de la cantidad de divisas que uno puede tener, y eso a su vez es igual a ¿qué? Es igual a que si te faltan dólares, se generan tensiones, hay devaluación o hay tensiones que marcan una devaluación y por eso se genera después inflación. Y esa inflación después lo que trae es atraso cambiario y de vuelta la rueda se pone en marcha, ¿no? Entonces establece un diagnóstico desde ahí que a mí me parece importante. A ver, señor director, si tenemos el fragmento donde Cristina Fernández de Kirchner hace referencia al Fondo Monetario Internacional. Y creo que el tema de una economía bimonetaria como la Argentina, el endeudamiento vertiginoso que produjo el macrismo, que además para que entraran tantos dólares a hacer la bicicleta financiera, sí, había que subir la tasa para que fuera el negocio. Entonces, el carry trade. El carry trade, exactamente. Entonces, la combinación de endeudamiento en moneda dura, tasa alta de interés, cuando se van los dólares, obviamente se produce el fenómeno del endeudamiento que provoca el Fondo Monetario, la escasez de dólares y la escasez de dólares. Ahora, unida a la tasa de interés en la Argentina, es igual a proceso inflacionario. Totalmente. No hay misterios para esto. Bueno, dos cosas sobre este tema, es muy interesante, por un lado, en esa especie de secuencia donde uno dice, bueno, nos quedamos sin dólares, eso genera una tensión cambiaria, eso genera a su vez una presión a la devaluación, una falta adicional de dólares porque todo el mundo quiere hacerse justamente del billete estadounidense y después finalmente lo que es el impacto inflacionario de nuevo. Bueno, la inflación, en términos de lo que decía Cristina, la inflación es un mecanismo permanente, es un mecanismo que erosiona, pero que sobre todo transfiere riqueza de los sectores que menos tienen a los sectores que más tienen, porque son los que pueden formar precio, los que pueden recargar su precio. Es decir, el que tiene un salario, la verdad que, salvo en la paritaria, en ningún otro lugar, en ningún otro momento puede tratar de hacer valer lo que es su mercancía que está puesta al servicio del mercado, que es el trabajo, cuya remuneración es el salario. Pero aquel que tiene un capital tiene distintas maneras para tratar de compensar eso y es quizás en algún punto alguien que también va generando esa especie de profecía autocumplida. Esto por un lado. Por el otro, lo más importante, y esto hay que marcarlo muy bien, cuando Cristina menciona el Fondo Monetario, hay un mensaje allí hacia virtualmente todos los candidatos que puede tener el Frente de Todos. ¿Cuál es el mensaje? Que cuando haya que establecer algún tipo de plataforma electoral o programa, y se menciona el Fondo Monetario, las necesidades van a estar marcadas no por renegociar las metas con el fondo, como se está haciendo hoy, es decir, no por renegociar estas metas de este acuerdo, sino directamente por cambiarle la fórmula al Fondo Monetario Internacional. El fondo que propone ajuste en términos del gasto social o del gasto fiscal, el fondo que promueve una suba de la tasa de interés, el fondo que promueve una unificación cambiaria en niveles mucho más altos,
el fondo que promueve una devaluación, por ejemplo, no es la receta que está pensando Cristina Fernández de Kirchner con el fondo. Lo que está pensando con el Fondo Monetario es, te pago la deuda y lo que te debo, primero en un cronograma totalmente distinto, segundo, no atado a tus consejos, sino atado eventualmente al crecimiento de las exportaciones de la Argentina. Es decir, no te metas en mi economía a definir qué es lo que tengo que hacer, sino que yo lo que te aseguro es que si yo tengo un superávit en términos de dólares, pero puntualmente crecimiento de las exportaciones, yo te bajo un pago o te voy bajando los pagos que tengo, ¿no? Este es el planteo que hace Cristina Fernández de Kirchner y me parece que es fundacional de lo que podría ser un nuevo programa que aúne a los candidatos del Frente de Todos. Claro, la pregunta, y después para el programa voy a dejar, porque hay un informe muy interesante de la Auditoría General de la Nación sobre cómo se tomó la deuda y que fue aprobado y que marca que se aprueban las irregularidades, es decir, que hay un viso oficial de que el acuerdo con el fondo tuvo muchísimas irregularidades. Atención con esto, pero digo, al margen de esto, lo que quiero marcarle finalmente es cuáles serían, en todo caso, las condiciones necesarias y hasta suficientes para que aquellos candidatos del Frente de Todos que vayan a una especie de paso, bueno, de alguna manera no se deslegitimen en términos de la contienda electoral. Digo, ¿qué es lo que haría falta? Y acá es lo más interesante, y quizás esta es la novedad de carácter político, porque Cristina Fernández de Kirchner lo que les está proponiendo a los distintos candidatos del Frente de Todos no es ni siquiera política, uno podría decir, de alta complejidad. No es que se comprometan a determinado tipo de cuestiones que muchas veces están en una estatura totalmente distinta a las cuestiones que son centrales de la economía. No, lo que les está proponiendo es ni más ni menos que se comprometan con que los argentinos puedan tener 4 comidas al día, que puedan tener un salario que les alcance justamente para pagar una canasta básica y una canasta básica alimentaria, que puedan tener acceso, jubilados y pensionados, justamente a algún tipo de ingreso que les permita pagar todo aquello que conforma parte de la canasta de los jubilados y pensionados, que en todo caso, si hay una rediscusión de algunas variables, que se rediscuta en términos progresivos. Por ejemplo, todo lo que es la materia impositiva en la Argentina, el impuesto a las ganancias. Es decir, la verdad es que los elementos son sumamente peregrinos, son sumamente básicos lo que se está discutiendo. Comer, tener una vivienda digna, poder mandar a los chicos al colegio público y tener una buena salud pública. Es decir, fíjense lo que se está reclamando para que sean los candidatos del Frente de Todos los que recojan justamente ese programa de gobierno. Entonces, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas y sobre todo yo diría la próxima semana, porque allí puede haber definiciones que son realmente muy interesantes. No quería dejar de subrayar justamente esto. La novedad es que lo que se propone como un programa integral para cualquiera que sea el candidato final del Frente de Todos, bueno, que lleve esto que a uno le podría parecer muy peregrino, pero lo cierto es que hemos llegado a esta instancia y el otro elemento que va a ser central en la discusión es la democracia. Pero la democracia puesta en juego en términos de lo económico, de lo social y también de lo político y de lo institucional. Señor director, bueno, ya nos ponemos en marcha, vamos a dar el siguiente puntapié y ya lo vamos a estar discutiendo. ¿Qué pasó en la entrevista con Pablo Dugan? ¿Cuáles fueron las definiciones que dejó Cristina Fernández de Kirchner? A ver, lo vemos. En tribunales y en los sets de televisión hacer política es lo más fácil que hay. El tema es cuando llegas al gobierno. El dispositivo de poder del Poder Judicial, empezando por la Corte y siguiendo por lugares muy puntuales del sistema federal, se ha convertido en un dispositivo de persecución política y fundamentalmente de debilitamiento del peronismo, asociado obviamente con el partido Juntos por el Cambio, ¿no? Yo todavía dije que no venían por mí, que venían por el peronismo. Pero me parece que además vienen por el sistema democrático. ¿Pero alguien tiene alguna duda después de lo que pasó con Tucumán y San Juan? 72 horas antes de que empezara la veda electoral, suspenden 2 elecciones. Después de un fin de semana anterior, donde había habido elecciones en provincias argentinas, en 3 provincias, y habían sido objetivamente muy desfavorables los resultados para Juntos por el Cambio. Y activaron el dispositivo. Claramente. Ese es el principal y único motivo
por el cual no vas a ser candidata? Sí, claro, no hay libertad, pero pero estoy en libertad condicional técnicamente, además, en libertad condicional. La gente no quiere creerte que no vas a ser candidata. ¿Lo podés decir con toda claridad y contundencia? ¿Cómo que no quiere creer? Porque tiene la esperanza que lo seas. No, yo creo que hay comprensión de texto en la gente. No, pero hay fe. Pero hay fe, hay cariño, hay amor. Me parece amor, cariño y fe compartidos, pero la comprensión de texto me parece que es un atributo, afortunadamente, de la mayoría. Todavía. Sin duda. ¡Cristina Presidenta! Está complicado lo de la comprensión de texto, Pablo. Está complicado lo de la comprensión de texto. Es una letanía. Pero bueno. Una letanía. Pero bueno, la gente te ama. Y yo los amo también a ellos. Es mutuo. ¿Qué te queda por hacer? En política militar, toda la vida. He militado toda mi vida. Soy una militante desde muy joven. Soy parte de la generación diezmada. Esa que habló Néstor. Ahora va a ser, la semana que viene, 20 años. ¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. ¿Qué va a pasar el 25 de mayo? Los 20 años de que un hombre con apenas 22% de los votos cambió la Argentina. ¿Qué le vas a decir a la gente cuando grite Cristina ¿Y vos te Presidenta? crees que te lo voy a decir ahora? No, vas a tener que ir a la plaza. Bueno, ahí estaremos. Vas a tener que ir a la plaza. La tomo. Voy a ir. Voy a ir. Bueno, tenemos que ir todos el 25, creo que queda clarísimo, clarísimo. Bueno, allí nos veremos. sí, sí. Bueno, le mandamos un beso grande a Amado Vudú. Un beso grande, Amado, te queremos mucho. ¡Qué susto, Amado! Sí, que nos asustó mucho, Amado, pero bueno, lo cierto es que ya está mejor. Nati, vos tenés el último parte. Sí, pongamos que sí, que es el último parte. Está bien, está en la casa, con la familia, con sus hijos, sus mellis y su compañera, así que ahora descansando después de una intervención que afortunadamente salió bien. Salió todo bien. Bueno, este programa dedicado al gran Amado Vudú, compañero nuestro. Gallego Ubeira, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Volvimos al look Mastroianni, ¿o no? Volvió a un look Mastroianni. Tiene pudor. Podemos detenernos un minuto para decirle feliz cumpleaños. En estos días cumpleaños el doctor. Pero muchas felicidades. Sí, cumplí el 18 de mayo, el día de la escarapela. Por eso volvió al look Mastroianni. ¡Feliz cumple! Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, justamente como estamos en la semana de mayo, vamos a recordar, me parece que importante, por lo menos para mí, el más significativo de toda la semana de mayo es Mariano Moreno, ¿no? Entonces hay una enorme frase a Mariano Moreno, parece que lo hubiera escrito la semana pasada, el famoso con el que terminaba Tato Bores, ¿no? Si los pueblos no se ilustran, si los hombres no saben, no se ilustran, no conocen si cada hombre no sabe cuáles son sus derechos, lo que se le debe, lo que vale, nuevas ilusiones mudarán por otras nuevas ilusiones y lo que haremos finalmente es cambiar de tirano sin mudar la tiranía. Entonces, ¿por qué digo que la frase la pudo haber escrito la semana pasada? Porque hoy la tiranía no tiene la forma de un monarca. Hoy la tiranía tiene otro formato. La tiranía son los medios, la tiranía son todos aquellos que no elegimos por el voto directo, sino que son todos aquellos que de alguna manera influyen en nuestras vidas y deciden sobre nuestro presente y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces me parece que hoy la verdadera lucha contra los tiranos son todos aquellos que malversan la Constitución, son todos aquellos que de alguna manera se entrometen en las decisiones económicas de nuestro país y fundamentalmente en el gran cipallaje nacional que entrega la soberanía. Entonces, esta semana de mayo es recordatorio de todos aquellos que quisieron hacer un país distinto y diferente y finalmente tenemos un compromiso con ellos si es que la Argentina, digamos, tiene alguna vocación de futuro, ¿no? Me parece interesante y también analizándolo en el contexto de lo que veíamos recién, las definiciones de Cristina Fernández de Kirchner, que irrumpieron. La verdad que hay mucho de lo que ya hemos escuchado. Lo de la comprensión de textos, no sé si te involucra,
pero te involucra, Gallego. Yo voy a decir lo que yo pienso, ahora los demás pueden hacer lo que Y se les dé Gallego la no gana. quiere la comprensión de texto como... No, no es la comprensión de texto. Lo que quiero decir es que, digamos, lo que vengo diciendo acá en este programa y lo que he dicho siempre, me parece que no está para hacer fulbito arriba de la cubierta del Titanic. Entonces, lo que dijo la doctora Fernández el otro día acá en este canal, en esta gran entrevista que le hizo Pablo Dugan, me parece que lo que está demostrando con toda claridad que esbozó punto por punto lo que sería un programa de gobierno. Ahora, habrá que ver quién interpreta el programa de gobierno. Claro. Muy bien, Natalia Salvo, buenas noches. Buenas noches, ya nos habíamos saludado. Bueno, creo que es una semana para recordar la disputa que hay en el modelo de país, ¿no? Siguiendo un poco con lo que decía el Gallego, si queremos un país con un modelo económico productivo, inclusivo, o vamos a continuar con un país fundado en la especulación financiera, de exclusión, que ha adoptado una forma violenta institucionalmente y que tiene hoy en día como protopoder al Poder Judicial de la Nación y en su cabeza la Corte Suprema de Justicia, que suspende elecciones en tanto en cuanto quien tenga la vocación de ganarse el peronismo. Esto me parece central. Y me parece importante ver que justamente la política, porque vamos a recordar también los 20 años de Néstor Kirchner, que asumió, y los 50 años de Héctor Cámpora, la política es política en tanto le transforme la vida de la gente. Y pienso que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo una líder porque le transformó la vida de la gente. Su gobierno se crearon 250.000 empresas, en contraposición, para no hablar qué es lo que pasa con la derecha, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la derecha? Se duplicó el PBI, los trabajadores subieron más de un 51% de participación, había una sociedad feliz en ese sentido, con cosas para resolver desde ya. Yo creo que la política tiene que volver a la gente otra vez. Úrsula Vargas, buenas noches. Muy buenas noches. Bien, los escuchaba con atención. Digo, por favor, que no se me malinterprete, más allá de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y lo vuelvo a repetir en este programa cada vez que puedo, a mí me parece que tenemos un gran problema como sociedad en cuanto a la democracia de tan baja intensidad que tenemos debido a estos 4 cortesanos y desde ahí para abajo. Escuchaba el otro día a Rosati hablar de la emisión monetaria que estaba en la Constitución, que yo lo busqué, no lo encontré, que decía que nuestra Constitución también habla de capitalismo, tampoco lo encontré, pero tampoco lo vi muy preocupado a Rosati, o por lo menos leyendo, por ejemplo, del 14 bis, ¿no? de la Constitución Nacional, que habla de la participación de los trabajadores en las ganancias, ni tampoco lo vi muy preocupado con la toma extraordinaria de dinero del FMI, ahí tampoco se lo vio preocupado. Y ahora bien, dicho esto, quiero decir, a mí me parece que igual Rosati no es la causa del problema, es la consecuencia. Es la consecuencia de no haber ejercido desde el gobierno el poder político. Y cuando hay un cierto poder y no se ejerce, es tomado por otro. Y bueno, y claramente la Corte Suprema, a la cabeza Rosati, ha tomado ese poder. Y lo ha tomado tan fuertemente que ha ido en contra de la voluntad popular de 2 provincias para sus elecciones, que no es un dato menor, porque hoy fue Tucumán, fue San Juan, además sin resolver cuestiones de fondo, sino solamente a partir de cautelares. Y si a partir de ahora la democracia, va a ser a través de la Corte Suprema, también están en juego las elecciones nacionales. Entonces, excede la figura de Cristina. Y ahí, más allá del chiste de la comprensión de texto, me parece que lo que tenemos que hablar como sociedad es la posibilidad de permitirnos que la podamos votar o que no la votemos, ¿no? Me parece que eso es lo que está en juego en esta democracia y que no nos estamos dando cuenta. Y quizás suene fuerte, pero yo veo hoy a la Corte como los nuevos milicos, es decir, no necesitan sacar los tanques, no necesitan la violencia física, pero sí la ejercen constantemente, y tan constantemente que hoy tenemos a una candidata proscripta y pareciera ser que lo único que estamos esperando es que ella nos señale un candidato a votar, en vez de que la sociedad entera entienda lo que es la democracia, más allá de que nos guste Cristina o no nos guste Cristina, sino que lo que está en juego es realmente la democracia argentina a casi 40 años, ¿no? Yo ahí no coincido con lo que estás marcando, la comparativa con los militares, entiendo, en la época de la dictadura. La verdad es que me parece que es incluso más complejo que eso, que es
bajo el ropaje democrático, bajo el ropaje de lo que son los check and balances que tiene la democracia, bueno, justamente es mucho más difícil de detectar por un sector de la sociedad. Pero por eso es mucho más difícil, pero además porque también lo dice Cristina y lo dijo en esta entrevista, ya no hay adversarios políticos en el país. Se están hablando de enemigos, están hablando de destruir el kirchnerismo, de que desaparezca el kirchnerismo. Digo, no son palabras que no se hayan utilizado en la época militar, ¿no? Entonces, cuando ella habla de tratar de hablar de un consenso, digo, me parece que también desde este lado tenemos que entender, casi después, 4 años después de un gobierno, de que del otro lado no hay intención de hablar, no hay intención de diálogo, y cada vez que ven que pueden perder una elección o que necesitan algo, van a tocarle la puerta al Poder Judicial, como antes se le tocó la puerta a los gendarmes para que salieran a defender esos derechos. Entonces no se está jugando con las mismas cartas. Y me parece que eso, más allá del color político que cada uno tenga o de quién nos guste más para votar una elección, está en riesgo la democracia, y muy en riesgo. Y vuelvo a repetir, me parece que lo de la Corte Suprema es la consecuencia de no haber ejercido un poder político y haber dejado que avance la Corte Suprema en este sentido. Liliana Gendel, buenas noches. ¿Qué tal? Lili? Muy buenas noches, bien, muy bien. Contenta de estar otra vez aquí. Pensaba en esto que decía Úrsula y lo que veníamos comentando en relación a la democracia, a la calidad democrática que tenemos. Por supuesto que en proscripción no podemos hablar de democracia, pero también quería señalar, hoy hubo una nota en Perfil, se llamó Paradigma, la escribió Rodrigo Lloret, Milei y la dictadura. Hemos dicho acá varias veces que es sumamente preocupante que lo que Milei es, lo que Milei representa y lo que Milei encarna entre en el juego democrático como si fuera democrático. El nivel de violencia llega a tal punto que una joven partidaria, que es la vicepresidenta Delfina Ezeiza de la Juventud Libertaria, escribió un tuit hace unos días diciendo: volvé Videla, por favor. Volvé Videla, por favor. Estamos hablando de democracia y en este panel en particular todos tenemos clara conciencia de lo que ha significado la dictadura, pero además, el genocidio. Lili, perdóname que te interrumpa, pero hay una contradicción ahí. Si vuelve Videla, esa persona que lo pide no tendría ningún tipo de voz ni... Digo, no podría ni siquiera manifestarse. Es porque... sinapsis 2 neuronas, no pidas demasiado, ¿no? Pero digo, eso es como, a un referente de la política que pide que vuelva alguien que le cercene todo el tipo de derechos. Lo que dice aparte va a tener Milei... que ir a la escuela Basilio para el espiritismo, ¿no? No, bueno, pero eso es aparte. Todo lo que dice Milei desde el momento inicial en el que decía que hay que implosionar, incendiar, sacar todos los ministerios, retrotraer todo lo que se denominan derechos. Recordemos la asociación con el curro de los derechos humanos. No es una cosa que esté distante la una de la otra. Y me parece que también hay que hacer pie en relación a los niveles de violencia, que también Cristina lo decía en la entrevista. Hoy murió asesinada una periodista en Curuzucuatiá, se llamaba Griselda Bianco. Una mujer que denunciaba la corrupción policial y política en Corrientes. La semana pasada Luciana Pecker, nuestra colega, denunció que estaba amenazada por acompañar, en este caso en particular, a Telma Fardín, pero por denunciar situaciones que tienen que ver con la corrupción del sistema judicial. Esto no es representativo de la democracia que queremos. Salgamos de la discusión de solo cuáles y quiénes van a ser las y los candidatos. Estamos hablando de que un candidato como Milei va a ser la tercera parte de una disputa democrática. ¿Es Milei democrático? ¿De verdad podemos poner en discusión esa tercera parte? Porque si lo sacáramos seríamos acusadas de ser autoritarias, antidemocráticas. Bueno, me parece que aquí se genera una trampa y tenemos la responsabilidad de pensarla para tomar decisiones y salir de ahí. Gracias, Lili. Bueno, directo de San Pedro, arrancó muy temprano en el día, con la lluvia, todo. Nos va noticiando por WhatsApp. Hay que seguirlo por las redes, porque él va parando en todos los pueblos, lo van saludando. Señor Pedro Peretti, buenas noches. Buenas noches. Traigo saludos además para todos de Campana, Ateneo Arturo Jaureche de Campana. Muchas gracias. Y los compañeros del partido Igualar de Leopoldo Moró de Chacabuco. Así que son todos seguidores
fieles de Caníbales Muy y de bien. Julián Guarino. No, Julián Guarino es parte de Caníbales. Julián Guarino tiene le una parece gran la persona. aceptación en la platea Sí. femenina No. en el interior del país. Mira, Lo contra siento, eso, doctor Ubeira, pero contra tiene un eso- competidor. Contra eso lo único que puedo decir es que hay una televidente de Caníbales, no voy a decir el nombre, solamente que fue 2 veces presidenta nada más, digo, pero que me dijo que le gusta mucho el programa y que le manda un beso. Nada más quería decir Bueno, eso. pero- ¿viste? Muy bien, bien. Bueno, hablando de esa televidente, yo creo que estamos... Vos tenés comprensión de texto, Pedro. Mirá que Estaba viendo un trabajo... te está mirando. Estaba viendo un trabajo en España. El 70% de los adultos mayores en España no tiene comprensión de texto. No es un tema menor, ¿eh? No, claro. No es un tema menor y no todo el mundo tiene comprensión de texto. Cuando vos ves, el 6 del 12 del 22, Sí. se empieza a jugar un nuevo partido en la democracia argentina. Es cuando la condenan a Cristina y cuando ella dice que no va a ser candidata. Después lo repite el 28 del 12 en el Polideportivo de La Plata. Está la carta y está la entrevista. En los 4 lugares dice exactamente lo mismo. El segundo tiempo, o cómo sigue esta película, creo que va a ser el 25 de mayo, por eso va a ser Claro. tan importante ir el 25 de mayo. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Cristina no renunció, no abandonó. Cristina está proscripta y ha entendido que hay una trampa de la derecha para eliminarla definitivamente de la política como sea, o con la bala que no salió o con el fallo que salió. Y está maniobrando para no hacérsela fácil a la derecha. Está claramente que está haciendo una estrategia. Ella lo dijo en la carta, párrafo textual de la carta. Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar. Que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial. Es una trampa que quiere evitar. Ahora, esa trampa se evita con inteligencia, no gritando solamente Cristina presidenta, en ese sentido. Y ella está maniobrando en ese sentido. Y en ese sentido, ¿qué planteó acá por enésima vez? Hay que hacer un acuerdo para salir del bimanatarismo, ¿no? Sí. Ahora, ¿con quién es el acuerdo? ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con Guado? ¿Con Axel? Lo va a hacer con alguno de los factores del poder. Por eso también hay que explicarle a algunos compañeros que ven una foto de Guado con Barrio Nuevo, o ven otra foto y se agarran los pelos y dicen, ¿cómo? Ahora, ¿ustedes piensan por casualidad que Guado de Pedro va a ir a reunirse con Barrio Nuevo sin avisarle y consultarlo con Cristina? ¿Ustedes se piensan por casualidad que Guado de Pedro va a ir a Jerusalén, que Cristina lleva la política internacional al milímetro sin consultarla con ella? Ella lo dijo claramente acá, la política es un equipo. Nombró su equipo de confianza. ¿Quién nombró como su equipo de confianza? Guado, Máximo, El Cuervo, sumale Axel, puede sumarle Mayra Mendoza, Fernández Sagasti, y es su equipo de confianza, y es una cuestión colectiva. Entonces ha mandado a alguien de su equipo a recorrer los factores de poder para que tantee hasta qué punto hay posibilidad de hacer un acuerdo para salir del bimonetarismo. Observen esto. Cuando Guado fue a la Expo Chacra, que estábamos todos ahí bancándolo, que fue una decisión política de ir ahí, por la necesidad de recomponer con una parte la pequeña y mediana burguesía agraria, lo criticaron muchísimo por esa foto. A los poquitos días, a los 3-4 días, Cristina habló en Viedma y lo reivindicó expresamente. Ahora fue a hablar con Barrio Nuevo y lo vuelve a reivindicar expresamente. Yo creo que eso es muy importante, que los compañeros se acostumbren a juzgar a las políticas por el proceso y por el objetivo final y no por una foto que es una circunstancia de un minuto que está regida por otras cuestiones que tienen que ver con la política, con el desarrollo o con alguna necesidad táctica. Yo Gracias, discrepo Pedro. Sí, abiertamente con mi amigo Peretti. ¿Cómo? Que discrepa. Discrepo de punta a punta. Sí, justo. Dale. Estamos en una punta y en la otra. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a mí esa foto de Barrio Nuevo al lado de Guado de Pedro, para decirlo con lenguaje adolescente, me la baja. Bien. O sea, yo soy exactamente todo lo opósito. Yo de Luis Barrio Nuevo recuerdo, siendo yo abogado del apoderado general del Partido Justicialista, el difunto Jorge Landó, la denuncia que le clavó a Néstor Kirchner y a toda la dirigencia del Partido Justicialista por falsedad ideológica en el acta, en el cual de alguna manera se lo apartaba como senador nacional del PJ. El general Perón, porque acá hay varios peronistas,
recordaba que el que denuncia a un compañero que tiene una actitud no es peronista, es un enemigo. Bien. La segunda de Luis Barrio Nuevo es a un cliente mío, Federico Láscar, lo maniobró, lo secuestró psicológica y psiquiátricamente, sí, recordamos todo, para que de alguna manera hiciera toda una acción vinculada específicamente a la constitución de lo que después se llamó la ruta del dinero K. En ese momento Luis Barrio Nuevo lo entregó a la Nata para que lo reventara una presión mediática junto con Fariña, de la cual de alguna manera el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue torpedeado directamente en la línea de flotación. Después fue un programa de televisión y después de contar cómo era que había hecho todo esto, miró a la cámara, levantó la copa y dijo: doctora, brindo con agua. O sea, para ponerlo claro, digamos, si yo voy a ser candidato a presidente de la Nación, la fotito también jode. Entonces, las fotos son mensajes. O sea, si vamos a acordar, acordemos bien. Sí. Digo, yo no me como el viaje este de la fotito, porque ese señor es un ampón. Entonces, un candidato a presidente no puede estar sacándose una foto con un ampón. Sí. Bien, bueno. Eso. Bueno. Y esto lo digo como esto como lo dijo Martín Fierro, ¿no? Sí. No es para mal de ninguno, sino para el bien de todos. Pedro, esperá porque primero te van a cambiar el micrófono y segundo tenemos una nota que vamos a hacer ahora con Marcos Clery. Él es legislador peronista, es precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe. Clery, ¿cómo le va? Buenas noches. Julián Guarino lo saluda. Muy buenas noches, Julián. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el equipo de Caníbales? Bien, bien. Acá en el debate, en la discusión, ya quiero hablar también con Nahuel Sosa, que está en nuestros estudios. Bueno, el próximo 16 de julio se vienen las PASO en la provincia de Santa Fe, una provincia que ha desdoblado las elecciones, es un distrito de los más importantes, tercero, si no me equivoco, en términos de cantidad de electores. Y nada, quería preguntarle, bueno, en función de lo que hemos discutido en esta especie de primera ronda, y sobre todo teniendo en cuenta ese epicentro que fue la intervención pública de Cristina Fernández de Kirchner hace algunos días nada más, bueno, cómo se está preparando y cuáles son las ideas principales, ¿no?, que usted lleva a la contienda electoral. Bueno, en primer lugar, contarle a todos que nosotros hemos confeccionado una fórmula y un programa de gobierno junto con Alejandro Bey y Alejandra Rodenas como primer diputada provincial. Somos la lista de Unidad Ciudadana y principalmente porque buscamos que una nueva generación pueda gobernar la provincia de Santa Fe y la transforme de forma positiva. Tenemos con nosotros ideas muy claras, muy precisas, como establece Cristina. Hay que tener un plan de gobierno, un plan de acción, para que todos y todas sepamos qué es lo que hay que hacer y asumiendo nuestros roles para poder salir adelante. Y de esta manera, en los momentos muy complejos que estamos teniendo en la ciudad de Rosario, en nuestra provincia, principalmente por la inseguridad, estar sin especulaciones junto con la ciudadanía. Claro. Porque con inseguridad no se especula, se trabaja todos los días para vencer el crimen organizado y tenemos la convicción, la fuerza y el coraje para poder hacerlo. Tenemos la preparación, sabemos que no va a ser una solución mágica en materia de seguridad, pero sí, con un Estado presente, cercano, que resuelva los conflictos, vamos a poder avanzar. Y con respecto a lo nacional que estaban hablando, creo que Cristina siempre ella, por su conocimiento, por su experiencia, por las ganas de siempre ser un puente generacional y principalmente pasar el testimonio y la posta, está buscando que todos asumamos la responsabilidad, todos y todas, que nos corresponde para no solo formarnos, sino también hacernos cargo. Y esa generación diezmada que representó Néstor, ahora nos toca a los que nacimos en el 82, en los 70, poder hacernos cargo y con la experiencia que ya tenemos, pero principalmente con la fuerza, la voluntad y la preparación, hacer lo que tenemos que hacer para salir adelante. Y es con todos y todas. Y ella, ¿quién más que ella que ha dado el ejemplo de que la intentaron matar, permanentemente la persiguen, la agreden? A algunas personas que piensan completamente distinto, las termina desbloqueando en las redes sociales para que proceda y puedan intercambiar distintos puntos de vista. Me parece que es momento de todos conocemos la historia de cada uno,
pero también nos está convocando dentro de un pacto democrático a poder consensuar, acordar, fortalecer las instituciones y principalmente construir las certezas necesarias para definitivamente construir un proyecto de país que beneficie a todos y todas las argentinos, como lo hizo Néstor y Cristina cuando le tocó gobernar a Argentina. Legislador, poniéndonos de lleno ya en la cuestión de la contienda allí en la provincia de Santa Fe, usted mencionaba puntualmente la seguridad, ¿no? Como las políticas vinculadas a la seguridad como una de las referencias ineludibles cuando uno piensa en Rosario, en la situación de carácter criminal que muchas veces subyace a lo que comúnmente se denomina el narcotráfico. Digo, ¿cómo se está preparando para dar esa discusión? Y al mismo tiempo yo he repasado algunas entrevistas suyas, usted habla mucho del mundo del trabajo, el mundo de la producción, el mundo económico también. Santa Fe es una potencia en términos de provincia para lo que es nuestro país. Digo, ¿qué ideas tiene vinculado con esto? En primer lugar, Santa Fe tiene que liderar lo que es la región centro, tiene que liderar la región centro junto con Córdoba y Entre Ríos, pero el liderazgo lo tiene que asumir la provincia de Santa Fe. Y luego de asumir ese liderazgo, coordinar con la provincia de Buenos Aires. De esa manera tenemos la posibilidad de tener un modelo productivo integrado que permita no solo generar trabajo, sino también potenciar los pilares fundamentales para que la Argentina pueda crecer. Y en esto somos conscientes de que se viene la revolución 4.0, y esta revolución 4.0 hace que nuestra provincia de Santa Fe, además de las materias primas, el sector industrial, también tenga un pilar fundamental con sus universidades, con sus polos tecnológicos, con la exportación de la economía del conocimiento. A la par de esto, nosotros necesitamos tener un aumento fundamental en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. No solo los trabajadores estatales, sino también del sector privado. Tiene que haber un aumento de suma fija y asimismo reapertura de paritarias, para que el círculo virtuoso vuelva a sostenerse a través del consumo y un programa económico de productos santafesinos más billetera Santa Fe que permitan que la mesa de cada santafesino y santafesina se pueda nutrir con todos los productos que se hacen en la provincia de Santa Fe, pero principalmente para lograr una mejor alimentación. Y en materia de seguridad, nosotros somos conscientes de que no hay soluciones mágicas, pero hay que recuperar la autoridad. El Estado tiene que volver a estar en los lugares donde se retiró por políticas neoliberales y avanzó el crimen organizado. Y esto es día a día, semana a semana, la recuperación de la autoridad y la presencia del Estado en donde hoy no está. Por ausencia del gobierno municipal y también por malas políticas del gobierno provincial. ¿Tiene que ayudar el gobierno nacional? Sí, por supuesto, tienen que estar las fuerzas federales, pero con eso solo no alcanza, tiene que estar el Estado acompañando, como lo hacíamos en los años 2014 y 2015. Pero lo que hacíamos en el año 2014 y 2015, hoy hay que aumentarlo por 10, porque el crimen mutó, la desigualdad aumentó y principalmente el deterioro de la autoridad estatal se ha perdido. Y para poder hacerlo hay que tener no solo el convencimiento, sino también el coraje de poder enfrentar al crimen organizado y no retroceder. Es importante lo que está diciendo. Si uno imagina a nivel provincial, bueno, cuáles son las provincias más complejas, ¿no? En términos de lo que sus gobernantes tienen que plantear y de lo que hay que poner en marcha, creo que Santa Fe casi se ubica en una especie de primer grupo de provincias, ¿no? Seguramente. El próximo 16 de julio son las PASO, el 10 de septiembre es la elección para gobernador, no hay balotaje en Santa Fe, así que, bueno, estaremos en contacto, le queremos agradecer muchísimo este contacto con nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos y todas, a disposición la lista de Unidad Ciudadana para gobernar la provincia de Santa Fe junto con Alejandro Bey y Alejandra Rodenas. Muy bien, muchísimas gracias. Marco Clery en comunicación con nosotros, precandidato a gobernador por la provincia de Santa Fe. Me voy con Nahuel Sosa, con una idea que es, haciendo una evaluación un poco de lo que se dijo hasta ahora, Nahuel, me gustaría ver también si podemos llevar el nivel de debate un poquito hacia adelante, ¿no? Entiendo yo como lo debe estar pensando, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los referentes? Hay mucha especulación, yo no quiero dar un nombre, pero seguramente todos lo hemos leído en las últimas horas o tenemos algún indicio. Veremos qué pasa el 25 de mayo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, me parece que también Cristina en la entrevista dijo algo que para mí fue muy interesante, que fue
no solo vienen por mí, vienen por el peronismo, y después fue no solo vienen por el peronismo, vienen por el sistema democrático, ¿no? Y puso también el ejemplo de, bueno, lo que vimos con los fallos de San Juan y de Tucumán, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el 25 de mayo no va a ser el epílogo de esta etapa, sino que va a ser el principio de una nueva etapa, y que muy probablemente pueda ser un acto instituyente, ¿no? Digo, siempre hay movilizaciones, pero hay movilizaciones que marcan inicios de procesos y hay otras movilizaciones que en todo caso marcan determinados contextos históricos. Yo creo que va a marcar un inicio de proceso, que va a ser un momento de construcción de pueblo. Laclau decía que la construcción de pueblo es el acto político por excelencia. ¿Y por qué era muy importante para él la construcción de pueblo? Porque la construcción de pueblo es cuando vos le das un sentido a ese nosotros. Cuando se construye una identidad común, o le puedes dar varios sentidos, Sí. y lo que tiene de interesante es que esas demandas que estaban fragmentadas, de alguna manera hay un hilo que las une y que le da un sentido político a esas demandas, ¿no? A esos grupos que estaban excluidos o que no se sentían parte. Y el pueblo cada vez que construye, cada vez que se habla de esto de construir pueblo, es como que la frontera se corre un poco más, ¿no? En los procesos populistas de construir pueblo es correr un poco más la frontera, ir un poco más allá. Y por supuesto que se construye pueblo a partir del conflicto, es decir, a partir de definir determinados adversarios, ¿no? Entonces creo que este 25 de mayo va a ser el momento del inicio de una nueva etapa, donde me parece que va a haber algo muy interesante que yo creo que tiene que ver con esta doble tarea que se tiene. O sea, yo creo que cuando Cristina menciona el programa, lo que está mencionando es, bueno, el programa no solamente como una hoja de ruta, sino como un norte de cuál es el sentido de esa construcción de pueblo, ¿sí? O sea, porque la construcción de pueblo puede tener distintos sentidos, es decir, ¿para dónde va esa identidad común? ¿Quiénes son esos nosotros? Porque capaz que esos nosotros no sean los mismos que fueron en el 2015, en el 2017 o en el 2003, digo, porque no son estáticos las demandas, no son estáticos los actores sociales, no son estáticos las identidades, es decir, se van renovando, actualizando. Me parece que hay una apuesta muy fuerte también cuando se dice, bueno, vamos a una elección de tercios. Yo creo que es así, y también creo que hay algo, retomando un poco lo que se debatía antes, yo por ejemplo no estuve para nada de acuerdo con muchos análisis que se hicieron en los medios subestimando a Milei, diciendo que como había sacado 5%, 7%, esto era una inflación, perdón, se lo estaba inflando mediáticamente. A nivel provincial, decís sí, vos. perdón, en las Sí. elecciones que estuvimos viendo en las últimas semanas. Primero, me parece eso un error por dos sentidos. En el término cuantitativo, porque igual que haya ese porcentaje de gente votando ideas neofascistas, es una alerta. Y en el segundo cuestión, el problema de Milei no es cuántos votos sacan, sino cómo te va corriendo, cómo naturaliza giros sociales a la derecha, ¿no? Cuando una sociedad tiene que discutir lo obvio, habla de la decrepitud. Si vos tenés que estar discutiendo el patrimonio sobre tus órganos, si Milei instaló la dolarización no era una idea que estaba hace 2 años tan en boca. Bueno, hoy está. Sí. Entonces eso también obliga a la fuerza política, hoy denominada Frente de Todos, pero que capaz mañana tenga otro nombre, también a discutir seriamente con eso. Hace poco hacíamos una investigación junto con Flaxo y del programa Argentina Futura que daba alguna muy interesante sobre juventudes y democracia. Y que sabés que te daba que los mismos jóvenes que votan a Milei, aunque vos me digas, esto va a ser recontra contradictorio, también valoran a Cristina gran parte de esos jóvenes. Porque hay una idea de lo no careta, hay una idea de decir las cosas de frente. Y esos jóvenes que, por ejemplo, te dicen voto a Milei, te dicen también que están de acuerdo con la ley del aborto, o que están de acuerdo con que exista la universidad pública, están en contra de los políticos, pero no de la política. Están en contra de que el Estado invierta mal, no que el Estado no esté. Entonces vos decís, ¿pero cómo es esto? Bueno, la primera explicación no es un voto duro ideológico. No es la extrema derecha de Le Pen en Francia, donde sí es un voto duro ideológico, con identidad, con valores, con generaciones que van. Es un voto que habla más bien de una desilusión, de un malestar, post-pandemia, post-situaciones complejas del Frente de Todos, pero que se puede disputar. Eso es a lo que quiero ir. Entonces digo que lo del 25 de mayo es muy interesante porque puede ser el inicio de una nueva etapa. Nati. No, estaba pensando en lo que decía Nahuel, me parece interesante porque en esa construcción de pueblo que siempre se hace a través de la aglutinación de esas demandas también hay un enemigo. Y fijarse qué es lo que proponen aquellos sectores que son absolutamente destituyentes, disruptivos, respecto del orden democrático, de derecha, y siempre están proponiendo la destrucción de derechos laborales, porque eso tiene que ver, o sociales, o previsionales, llamémosle así. Eso tiene que ver con la distribución regresiva del ingreso, que fue, digamos, la característica de estos procesos de valorización financiera o de patrón de acumulación financiera. A mí me parece que está el punto. Por eso Cristina hizo hincapié también
ya en varios momentos, en los últimos discursos, tanto en la remuneración como, a ver, ese dinero que le sacaron a los trabajadores y que perdieron en el PBI, se fue a una transferencia tremenda y monumental de la riqueza de 87.000 millones de dólares del 2018 al 2022. Y estos son números. Teníamos el salario más alto de Latinoamérica, el haber previsional también. Bueno, lo dijo. Esto de que nos corran la agenda es que no sea una política de Estado, no de gobierno, que se hagan 4 comidas y que se empiecen a debatir esas situaciones. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Nahuel respecto a que hay una gran desilusión, y la desilusión tiene que ver también con que, desde mi punto de vista, también asistimos a las ausencias de ideales o de utopías, sobre todo para los jóvenes. Primero, la agenda para los jóvenes para mí es la misma que la agenda de los adultos. Trabajo, educación, salud, pero también tienen que ver con la posibilidad de enamorar, de erotizar la política, digamos como sea. Este sobrevalor intelectualoide del sarcasmo, de yo no creo, no. Por eso creo que también se valora el no caretaje. Y no me parece menor que en esa misma encuesta, Nahuel, tal vez me equivoco, hoy la sacó Alejandra Dandán en página 12, se habla también de, por las ideas que propone esta gente, ¿no? 4 de cada 1 son varones. Esto también me parece central. Cierro con esto. Tenemos al presidente de la Nación, que hace poco sacaron un comunicado del PJ Nacional respecto de una consideración o madame, le decía el periodista Berbisky a la actual ministra de Desarrollo Social. Pues el señor presidente de la Nación está llamando a su vicepresidenta, que fue quien le dio el causal de voto, la compañera de vida de Néstor Kirchner. Entonces, veamos que la mujer, para estar incluida en la vida política, tiene que ser o Cristina Fernández de Kirchner, lo hablaba con Nahuel fuera de cámara, o tiene que ser una figura santificada. Las figuras que son disruptivas, que disponen del poder, ¿no? Entonces, esas figuras no son reconocidas. Y la verdad que esto creo que es un cruce transversal a la política y que también tiene que cambiar. No hay mesas chicas, no hay sugerencias de mujeres. O sea, Cristina llegó, bueno, por su enorme capacidad. Entonces me parece una falta de respeto que el presidente de la Nación la llame compañera de vida de la actual vicepresidenta y de la líder de mayorías indiscutidas hoy en la República Argentina. Llamó la atención, ¿no? Eso. Sí, Pedro. Bueno, no, yo seguramente Ubeira no me escuchó, porque yo no, digo, lejos y el prontuario de Barrio Nuevo lo conozco, estamos hablando de hacer política, digo. Lo mismo le había pasado a Cristina cuando se reunió con Laura Richardson o cuando se reunió con Melconian, o el ejercicio del poder te obliga a determinada cantidad. Yo sé que la foto no es la más linda, pero sí hay que comprenderla en el contexto de que la Argentina necesita un acuerdo para salir del bimonetarismo, y ese acuerdo se hace con los factores del poder. Y los factores del poder en la República Argentina, ninguno mea agua bendita, y eso lo sabe mucho mejor que yo el doctor Ubeira, que es un especialista. Pero sí quiero decir una cosa con respecto a la labor de Milei y cuál es el rol de Milei en la política argentina. Yo me acuerdo perfectamente bien cuando surgió el UPAO, hubo una reunión, una entrevista televisiva que la tengo grabada, estaba Malatón, que ahora es una figura de este canal, estaba Malatón con Conrado Storani, Malatón y 2 jóvenes más con Conrado Storani, el padre de Federico, que era el secretario de Energía de la Nación. Y empezaron a plantear que la Argentina era un país que no tenía libertad. En este país no existe la libertad, esto es un totalitarismo, esto es una dictadura. Y Storani se volvía loco, decir, ¿cómo no va a haber libertad? No va a haber acá en la Argentina. Sí, dice, ¿y por qué no hay libertad? Y porque yo quiero comprar un teléfono y no lo puedo comprar. Dice, yo quiero comprar un teléfono extranjero, no lo puedo comprar, y qué sé yo, y acá hay que privatizar las empresas. Y la labor de ellos no era ganar las elecciones. Después aparece Neustadt abriendo el teléfono ante la cámara y dice, vea, ¿dónde está la bandera argentina acá? Privaticemos todo, vendamos todo. La labor de ellos, la UCD en esas elecciones sacó el 7% de votos. La labor de ellos era abrir el terreno ideológico para iniciar el debate de las privatizaciones. La misma función que cumple hoy Milei. Abrir el debate para profundizar el modelo neoliberal de la República Argentina. No tiene un rol estratégico electoral, sino tiene un rol ideológico a los efectos de seguir concentrando la economía en la República Argentina. Úrsula y Lili. No, yo quería retomar que me parece que es un tema muy, muy importante, la anestesia social que hemos vivido frente al intento de magnicidio de la vicepresidenta, ¿no? Me parece que fue como un siga-siga y esto es como un poquitito más, ¿no? Un poquitito más. Es como el sapo, ¿viste? Que se va, que está en la olla y nosotros ahí metidos y lo vamos permitiendo. Para mí fue un quiebre en lo que a nuestra democracia se refiere, el intento de magnicidio de la presidenta, y no solo el intento, sino después además, la falta de búsqueda de la verdad
desde la justicia, desde el Poder Judicial, que debería hoy, Ubeira sabe mucho más que yo de esto, pero la total inactividad de una jueza como Capuchetti. Pero además, ¿por qué digo que, más allá de lo terrible del acto, hay un tema que conocemos quienes hemos leído algunos libros de historia, que tiene que ver con la creación del enemigo? En Cristina han generado la creación de un enemigo que hay que destrozar, que hay que eliminar, ¿para qué? Digo, es la forma que tiene de alguna manera la mafia y el poder real, la creación del enemigo, para no hablar de las políticas que quieren implementar, que serían claramente en contra de cualquier argentino o argentina o de cualquier país del que se trate. Entonces se genera un enemigo en común, es la causa de todos los problemas, de todos los males, se justifica que la intenten matar, y lo que terminan logrando, que es como en la base del pensamiento del poder real y del poder económico, del status quo, es ponernos todos contra todos para que no estemos unidos en contra de esas políticas que van en contra de todos, ¿no? Pero yo lo quiero volver a señalar, y en cada programa que pueda estar acá, me parece que la falta de reacción del pueblo, tanto de quienes quieran votarla a Cristina o les parezca bien o mal, les guste su política o no, tiene que ver con que es un tiro en la cabeza a la democracia, y que había sido en un momento, ¿no?, la limitación que habíamos tenido, el pacto democrático que habíamos tenido, y me parece que no le estamos dando la importancia que tiene que tener. Y vuelvo a ponerla en ese lugar. Creo que la ponen como enemiga del pueblo, como la reina de todos los males, cuando en realidad la reina de todos los males es que no tenemos un poder judicial, sino un partido judicial manejado por Juntos por el Cambio. ¿Lili? Me niego a aceptar que la discusión empiece y termine en la economía. Entiendo lo que están planteando en relación a que el rol de los Milei del planeta en este momento tiene que ver con corrernos hacia la derecha para poner otra vez lo que es la nueva colonización, la expropiación, los recursos. Quiero volver a hablar del dolor. Estos sistemas, esto que llamamos la derecha, el neoliberalismo, es un ejercicio de crueldad que daña la subjetividad individual y la subjetividad social, y abre la jaula de las peores actitudes de los unos lesunes contra el resto de la humanidad. Cuando alguien dice, Videla, por favor, volvé, lo que está haciendo es no solo llamar a todos los fantasmas, sino reposicionar una actitud en el mundo. Los burócratas que llevaban a las cámaras de gas en el Holocausto a millones y millones de personas. Los que aquí llevaron a seres humanos a campos de concentración. Los que tiraban a personas vivas de los aviones. Hablemos de esto, porque si no nos quedamos en un aspecto de la cuestión que por supuesto es importante. Y por supuesto, Natalia, las 4 comidas son fundamentales porque tienen que ver con un derecho humano esencial. Pero si perdemos de vista el dolor, el daño que un ser humano está habilitado para hacerle a otro ser humano, allí nos estamos equivocando. Hoy el señor Gabriel Levinas reiteró que Guado de Pedro no puede ser presidente porque es tartamudo. Entonces, ustedes me van a decir, entre el Videla Volvé y Gabriel Levinas y el ser tartamudo y la ofensa, hay un mundo, sí señores, sí señoras, hay un mundo, pero ¿saben qué? Se trata de destruir, de descalificar, de ofender, de violar, de matar y que no pase nada. De eso se trata lo que está pasando en este momento. Lili, vamos en instante nada más vamos a reiterar el fragmento, vamos a darlo al aire, del periodista Levinas, como para, de alguna manera, para poder hacer un análisis, ¿no? Vos lo has hecho muy bien. Déjenme que tengo que hacer una pequeña nota, pero vamos a preguntarle sobre este tema también a Gabriela Esteves. Ella es candidata a vicegobernadora en Córdoba por el Frente de Todos. Esteves, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos los que están, todos y todas las que están allí en el estudio, y también permítanme tomarme un segundo para mandarle un beso muy grande y una pronta recuperación a Amado, que lo queremos mucho.
Sí, así es. Bueno, lo primero que quiero preguntarles es esto que decía Liliana recién, que hacía referencia. Hay un periodista de otra señal, no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero esto me parece que lo excede en un punto, diciendo que... a ver, ¿lo podemos ver? Vamos a verlo primero. Vamos. Yo el otro día dije que me parecía increíble, y esto puede parecer, perdón, una cosa de segregación, pero para nada. Me gustaría un país que estemos tan evolucionados intelectualmente, donde el presidente pueda ser una persona que es tartamuda. Quisiera un país así. Pero si vos vas a poner una persona de esta naturaleza como candidato a presidente, sabés que en Argentina va a fallar. Porque la sociedad no está preparada para eso. ¿Por qué lo pones igual? ¿O por qué lo señalas igual? ¿Por qué pensás, no sé, ¿por qué pensás que no prefiero podría... no meterme en la cabeza de esa mujer. Sí. No sé por qué lo hace. Pero digamos, eso Val muere. Val muere porque, digamos, justamente un partido que lo único que hace bien es hablar, la oratoria de Menem, la oratoria de Kirchner, la oratoria de Cristina, la oratoria de Perón, pones un tipo que no puede hacer oratoria. Bueno, que nadie diga lo de devolver los cuadros. No, devolver los cuadros. No está bien. No está bien hacerlo en este programa. Hay gente que baja cuadros y otros que los roban. No sé, no digo, pero a ver, le pregunto a Gabriela Esteves cuál es la opinión de esto, que ya mismo está formando parte del debate político, pero que decía Levinas, no quiero sonar segregacionista, pero bueno, claramente sonó, digámoselo. Gabriela. Viste que siempre advierten primero que no quieren sonar lo que verdaderamente son, sí. ¿No? Es como reconocerse en torno a lo que verdaderamente son. La verdad es que me parece una barbaridad, pero lamentablemente en el último tiempo venimos como bastante acostumbrados a escuchar muchas barbaridades, ¿no? Y parece que tienen permeabilidad y que tienen espacio y que se reproducen y que de alguna manera se aceptan, y a mí eso quizás es lo que más me preocupa. La verdad que eso se tome como una cuestión a valorar en torno a las capacidades de una persona sin valorar ni su capacidad de gestión, ni el trabajo que viene llevando adelante, y ponerlo incluso en términos de buscar una persona normal me parece tremendo, y me parece que nos hace dar muchos pasos hacia atrás como sociedad, o creo que es lo que están intentando, ¿no? Que la sociedad argentina dé muchos pasos hacia atrás, en términos de lo que tiene que ver con esto puntualmente, con todos los avances que se habían generado durante los gobiernos de Néstor y Cristina en torno a la profundización de derechos, a construir una sociedad más plural, más igualitaria. Todo el tiempo vienen dando estos pequeños pasos hacia atrás de una manera que pareciera casi imperceptible, pero se retrocede, ¿no? Y la prueba más fehaciente de ese retroceso es que dentro de esos tercios que se consideran en torno a las posibilidades de ganar una elección, o Milei sea uno de esos candidatos, ¿no? Que es un candidato absolutamente antidemocrático, que expresa lo peor de la sociedad y que puede estar en consideración, habla de ese enorme retroceso que se va dando paso a paso a partir de la instalación de estas discusiones, casi como si fuese algo normal, algo aceptado. Se viene la elección en la provincia de Córdoba y, bueno, claramente digo una de las provincias también muy relevantes en términos federales. La pregunta es cómo se está trabajando la fórmula, la plataforma política, cuáles son las ideas centrales para dar justamente este debate en una provincia tan relevante. Mira, justamente yo hace un ratito escuchaba un poco a Marcos Clery, que también está dando estas mismas discusiones en su provincia, y una de las cosas en las que nosotros hacemos mayor hincapié es en la enorme potencialidad que tiene la provincia de Córdoba. Él hablaba un poco de la posibilidad de Santa Fe de ser ese motor de la región centro. Nosotros, por supuesto, creemos que Córdoba puede ser ese motor, fundamentalmente por la enorme capacidad que tiene nuestra provincia en términos productivos, la tradición industrial que tiene, que en los últimos años ha tenido un retroceso enorme por la definición política que se ha tomado en la provincia de generar un proceso de reprimarización de la economía, donde claramente se priorizó al sector agropecuario
ante el sector industrial. En la provincia de Córdoba, el Producto Geográfico Bruto, el sector agropecuario representa el 30%, absolutamente primario, sin ningún proceso de manufactura en el medio. Nosotros creemos que la provincia de Córdoba tiene la posibilidad de agregarle valor a ese enorme potencial que tiene productivo desde el sector agropecuario, generando de esa manera muchas fuentes de trabajo, trabajo de calidad, la promoción de política de arraigo a partir de la generación de trabajo de este sector productivo, generando entramados industriales en el interior profundo de nuestra provincia, generando además también esa alianza estratégica que se debe dar entre el sector público y privado, el sector público de nuestras universidades públicas y el sector privado que invierte en el desarrollo y en la generación de trabajo a partir de la industrialización del sector de nuestra economía primaria. Creo que hay muchas cosas por hacer, pero fundamentalmente en lo que hay que trabajar es en repensar el modelo cordobés, ese modelo que se promueve tanto por parte de determinados sectores de la política de Córdoba, que en los últimos años ha significado una reprimarización y una pérdida muy importante de puestos de trabajo, que se han visto profundamente precarizados y que nosotros entendemos que una provincia como la nuestra es una vergüenza que tenga los índices de desocupación, de pobreza y de indigencia que tiene, generando semejante riqueza, y que en ese sentido hay que tomar decisiones políticas en torno a poder darle a ese sector productivo un proceso agregado de valor que permita que redistribuyamos mejor la riqueza en la provincia y sobre todo generemos trabajo, que entendemos desde el peronismo que gobernar es generar trabajo y fundamentalmente justicia social a partir de la redistribución. Cuando los gobernadores, las provincias toman la decisión de desdoblar las elecciones, bueno, claramente lo que quieren es discutir más en el ámbito de lo local y que la discusión de carácter nacional no permee en lo que son esos debates, ¿no? En este caso hemos tenido en las últimas horas definiciones de Cristina Fernández de Kirchner que son muy fuertes y que creo yo que atraviesan claramente, digo, lo nacional y que seguramente llegan a lo provincial. ¿Qué puntos de contacto usted puede ver entre lo que usted está promoviendo justamente en términos de la contienda electoral y lo que propone en principio Cristina Fernández de Kirchner como una especie de base sobre la cual discutir justamente las próximas políticas? Mira, yo creo que absolutamente todo. Digo, el proyecto de provincia que nosotros estamos intentando promover es un proyecto que va de la mano del proyecto nacional que Néstor y Cristina promovieron a nivel nacional, que tiene que ver el del desarrollo con inclusión, es que los números cierren con la gente adentro, que es algo que en la provincia de Córdoba no sucede. Yo creo que una de las cuestiones principales que hay que intentar resolver es esta enorme concentración que tenemos en la provincia de Córdoba. Eso se ve muy claramente, donde hay empresas como Arcor, como Aceitera General Dehesa, que generan enorme cantidad de ganancias y de riqueza, y que no se redistribuye y que no significa la generación de puestos de trabajo de calidad en el interior profundo de nuestra provincia, que es una problemática que verdaderamente a nosotros nos tiene que ocupar, porque la realidad es que nuestro interior profundo se está despoblando absolutamente, que se está concentrando la población en las grandes ciudades, fundamentalmente en la ciudad de Córdoba, y eso está generando enormes problemas. Nosotros lo que creemos es que hay que pensar en una política más federal hacia el interior de nuestra provincia, que va de la mano de lo que Cristina plantea como modelo de país. Esto de federalizar, de pensar en el interior profundo, de generar procesos de agregado de valor, de potenciar las posibilidades que tenemos como país en términos de ser más competitivos. El sector agroindustrial para nosotros como país es central porque es un área en la que podemos ser verdaderamente competitivos a nivel internacional. Y luego otra de las industrias fundamentales que se pueden desarrollar en la provincia de Córdoba y también a nivel nacional es la de la economía del conocimiento. En Córdoba tenemos un clúster tecnológico por el cual el gobernador José Manuel de la Sota fue uno de los pioneros en su momento de instalarlo en la provincia de Córdoba, pero la realidad concreta es que en términos de inversión por parte del Estado provincial, eso no tiene un acompañamiento, y nosotros creemos que es una gran potencialidad que tiene nuestra provincia, y también es uno de los puntos que a nivel nacional Cristina siempre toca como una de las posibilidades para la generación de trabajo y para promover también y acompañar por parte de las políticas de Estado.
Esteves, le quiero agradecer muchísimo este contacto con nosotros, muy amable. No, por favor, la agradecida soy yo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gabriela Esteves, candidata a vicegobernadora por el Frente de Todos por la provincia de Córdoba. Le quiero preguntar a Nahuel Sosa. Señor director, a ver si lo podemos ver al periodista Levinas. Ya lo pasamos recién, ¿no? Sí, lo pasamos. Es increíble. Le pregunto directamente a Nahuel qué opinión le merece. Digo, que no hay un interés en discutir absolutamente nada más que aquello que a todas luces se sale afuera de cualquier agenda, me parece. Sí, me parece que, a ver, esto es adrede, ¿no? O sea, Levinas sabe lo que está haciendo. ¿Es una provocación? No es un exabrupto, ¿no? Yo creo que es... y aparte también se mete con algo jodido, que es un mensaje hacia el resto de la sociedad, que pareciera que si uno tiene un determinado problema no puede llegar a determinados lugares de poder, ¿no? Me parece que... Pero no es peor porque dice la sociedad no está preparada. Claro. Digamos, no, ni sea, siquiera él es no él. está preparado. Claro. No, pero es un concepto de denigración. deshumanizar la política, Claro. de deshumanizar también la historia de Guado, es decir, Guado es una historia, digo, de una militancia también muy fuerte de las consecuencias que tuvo la dictadura para Guado. Digo, me parece que forma parte de como querer ridiculizar, A ver, las estrategias muchas veces para construir odio, a veces hay estrategias que son de alguna manera más sutiles, no siempre es la violencia explícita, ¿no? Claro. Muchas veces es el humor, digo, no el humor en el sentido sano, digo el humor en el sentido de ridiculización, la cuestión de buscar esta suerte de desabruptos, que cuando empiezan a ser sistemáticos lo que va generando es que a una persona o a un grupo social no solo se lo estigmatiza, sino que se lo empieza a desacreditar de cualquier cosa que haga. Digo, mañana va a venir los memes sobre tal... y empieza a articularse de esa manera. Yo creo que a veces eso es lo más difícil de detectar, porque a veces no es siempre no siempre tiene que estar Babi Checopar diciendo algo mega burdo para que tenga impacto, porque de hecho no le repregunta al periodista, o sea, es como que pasara, ¿no? Como que entonces mañana se naturaliza que puede ir cualquiera a un medio de comunicación, digo, y sea Guado contra quien sea, plantear que eso es una dificultad. Entonces me parece que eso es un tema complejo, pero creo que en el caso de Levinas no es inocente, no es un exabrupto, porque él sabe perfectamente lo que está haciendo. Y después sí me parece que este tipo de mecanismos, un poco lo que decía Liliana, de construcción de lo que tiene que ver con deshumanizar para luego poder construir odio, no siempre se hacen de la forma, uno muchas veces tiende a ver la cuestión más visible, que es lo que más instala, pero muchas veces hay en lo micro a veces se juega, ¿no? Yo quería a ese punto, a veces en lo micro, en el detalle, en eso, ¿viste? En la famosa cuando alguien te dice, no, pero este no puede porque tal cosa, ¿no? No, pero ¿qué va a poder si viene del interior? ¿No? ¿Qué va a poder si esta era mujer de...? ¿No? Son esas cosas que se empiezan como a instalar en el imaginario y que después tienen efectos. Ese es el punto, digo, tienen efectos. Entonces me parece que es importante no dejarlo pasar, muy bien que se haya puesto el informe, sobre todo también teniendo en cuenta la importancia política que tiene Guado en este momento. Gallego. Sí, para jugar en la cancha de Levinas me parece que el comentario tiene el mismo buen gusto que la camisa verde que tiene puesta con avioncitos. Te queremos. No, bueno, pero no hagas lo mismo. Perdón, no hagas lo mismo. No hagas lo mismo que Levinas, Gallego, no hagas lo mismo que Levinas. Claro, justamente, porque nosotros también tenemos una prudencia que a veces es excesiva. No, pero... Pero no, es lo que quiero decir es que... Pero, a ver, nos podemos ocupar de una descalificación de esta naturaleza, o sea, medir a una persona porque tiene un defecto en el habla, estos tipos no merecen ni siquiera ocuparse, no valen una puteada. Pero yo creo, Gallego, que es representativo, y tomo una frase que me gusta de Nahuel, que es: la sociedad no está preparada. Es preciosa, porque la vienen usando hace siglos, la usaban con nosotras las mujeres. La sociedad no está preparada para que las mujeres voten, para que las mujeres decidan, para que las mujeres tengan empresa. Bueno, las travestis no están preparadas para, los negros y las negras no están preparados. El no están preparados se arroga en quien lo dice, en este caso Levinas, la posibilidad de entender para qué sí está preparada una sociedad. Es un absurdo total. Del mismo modo, para una pareja aria, blanca y lo hermosa, mismo que el sistema judicial, estos tres personajes cortesanos que deciden para qué está preparada la sociedad, si puede votar o no. Si puede votar o no, y para determinar si eso es la continuidad del feudalismo en una provincia. Es decir, menoscabar
a una persona o a un grupo o a una comunidad o a una sociedad. Es realmente grave y no solo tiene que ver con Levinas, ¿no? No, una cosa muy breve, y lo que dice Liliana también de lo que yo decía al principio de la cuestión de cuando vamos al 25 de mayo. ¿Por qué? Porque siempre hay una idea de que los que están a favor de los proyectos populares son irracionales, no están preparados. Entonces, hay una idea de que lo hacen por cuestión emocional, por irracionalidad, y no justamente lo contrario, ¿no? Digo, que hay una decisión, una voluntad política racional, y que en todo caso lo que atenta contra esa racionalidad son este tipo de acciones. ¿A ti? No, aparte fíjate que nos sacan justamente del objetivo de la agenda política. Hay gente que habla de corrido y nos endeudó por 45.000 millones de dólares. Entonces realmente... Firma de corrido, claro. Bueno, esa Macri es no es lo que se dice. No, por eso dije, hay gente. No es Demóstenes. Hay gente. ¿no? Pero digo, nos llevan a no discutir lo objetivo. Tampoco me parece que Natalia se excede, ¿no? Yo dije, hay gente, a propósito, ya lo estaba pensando, Pero digo, no voy a decir favor, porque... Dios mío. No, pero quiero cerrar y decir que no dejar pasar el informe que hizo la Auditoría General de la Nación, que por imperio constitucional tiene la posibilidad de fiscalizar, en este caso, la contracción de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Se han sorteado todos los plazos legales. No fue una deuda sostenible, ni en monto, ni en plazo, ni en moneda. No fue eficaz tampoco. No apareció el documento original. O sea, me parece que en este programa hemos hablado de muchas oportunidades sobre ese acuerdo y sobre todo también burló la ley argentina. No pasó por el Parlamento en tiempo y forma. Eso lo dispone el artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional. No tuvo dictamen por la Ley de Administración Financiera del Banco Central de la República Argentina, ni tampoco intervino el jefe de gabinete. Y bueno, fue para la fuga y para el pago de la misma deuda, nada más. Si el productor no me reta. Sí, sí. Bueno, porque nos están diciendo que llegamos al final. ¿Y tiene 30 segundos? No, solamente lo que dijo Úrsula, alguien también dijo que era una pareja hermosa. Hermosa, Aria, Blanca. Aria y Blanca, preciosa, ¿viste? ¿no? ¿Te acordás? Sí, me había olvidado. Sí, qué linda. Sí. Aria y Blanca. Aria, Blanca y Se pura. refería a Juliana y yo- Mauri. Sí, yo muy cortito, a mí me parece que el lenguaje puede ser utilizado como una herramienta, como un arma, ¿no? Y ya lo había dicho Sí. una vez, Cristina, palabras del Papa, que todo empieza por la verba, ¿no? Digo, entonces, ya empezar a señalar a Aguado por su condición de tener cierto problema en el habla y debido además a una circunstancia que conocemos, digo, tengamos en cuenta eso. Cuando hablamos, el lenguaje puede ser un arma y termina siendo después un arma empuñada por alguien en la cabeza de alguien, ¿no? Yo estoy tentado de decir, estás nervioso, Shakeman. Estás nervioso, Shakeman. ¿No? Porque digo, ahí, Bueno, pero yo quiero decir una cosa. ¿Qué pasó? Pedro, no, Pedro. No, sí, Pedro, ¿qué quieres decir, Pedro? Nada, no, quería decir que yo lo vi a Aguado hablar ante 300 personas de corrido, así bien, que no sé bien. qué es lo que vio Bueno. Leviñas. Muy bien. Bueno, nos despedimos, ¿les parece bien? Nos reencontramos el próximo domingo. No, no nos parece bien, pero bueno. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, nos reencontramos el 25. Ah, El sí, 25 está bien, de mayo. el 25. ¿Vieron? Bueno. Que es mi cumpleaños. Hasta el 25. Chau.